Bueno, pero nosotros vamos a hablarles sobre el presidente, el expresidente Vicente Fox. Su sexenio fue del 2000 al 2006. Nuestro equipo está conformado por Dante Cortés Contreras y yo, Andrés Bertol López. Periodo y fecha que ocupa su mandato. Vicente Fox fue el presidente de Estados Unidos mexicanos durante el periodo de 1 de diciembre de 2000 al 30 de noviembre de 2006. Fue el primer presidente no mandado del Partido Revolucionario Institucional PRI o sus antecesores desde 1929, lo que significó una alternancia política que no se había dado en 71 años. Haciendo campaña como populista de derecha, Fox se postuló y fue elegido presidente abanderado por el Partido Acción Nacional PAN, que era un partido de la oposición en el momento de su elección como presidente. En las elecciones federales de 2000, en la que ganó con el 42% de los votos, ocupando su mandato del 1 de diciembre de 2000. Biografía y estudios de preparación académica. Vicente Fox nació en Ciudad de México 2 de julio de 1942. Fue el segundo de 9 hermanos y pasó su infancia y adolescencia en el rancho San Cristóbal en San Francisco de Rincón, Guanajuato. La mayor parte de sus estudios básicos los cursó en instituciones católicas, Colegio del Salle en León e Instituto Lux en León. A principios de la década de los 70 se trasladó a la Ciudad de México para estudiar la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana. En 1964, poco antes de concluir sus estudios, ingresó al grupo de Coca-Cola como supervisor de ruta. 10 años después, y luego de ocupar diversas posiciones dentro de la firma, fue nombrado director general, cargo que ocuparía hasta 1979 cuando decidió regresar al rancho y administrar los negocios familiares. Antes de dejar su puesto en Coca-Cola en 1979, decidió completar un diplomado en la alta gerencia en la Universidad de Harvard. Luego se dedicó a sus negocios Grupo Fox, empresas dedicadas a los ramos agrícola, ganadero y agroindustrial, así como a la producción de calzado y bota vaquera de exportación. La economía. En el PIB, el Producto Interno Bruto presenta una tasa promedio de crecimiento anual con una tendencia descendente en los últimos tres sexenios que va del 1,988% en promedio durante el sexenio del presidente Vicente Fox. La deuda externa bruta del sector público federal pasó de 84.600.2 millones de dólares en el último trimestre del año 2001 a 73.002.5 millones de dólares al segundo trimestre del año 2006, disminuyendo su participación sobre el PIB del 13.9% al 8.8% en este periodo. La reducción de la deuda externa se debió al superávit de la inversión extranjera en la balanza de capitales y las transferencias en balanza en cuentas corrientes. La deuda externa total del país pasó de 144.526.6 millones de dólares en el año 2001 a 133.747.9 millones de dólares al segundo trimestre del año 2006. El tipo de cambio pasó de 9.45 en el mes de diciembre de 2000 a 10.98 en el mes de junio del año 2000. La representa un deterioro anual del peso mexicano frente al dólar de 2.5 anual. En el sexenio encabezado por Vicente Fox, de 2000 a 2006, se implementaron programas estratégicos como el Programa de Apoyos para el Campo Procampo, Programa de Abastecimiento Rural TICONSA, Programa del Desarrollo Humano Oportunidades, Programa de Apoyo Alimentario PAL, LICONSA y el Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria PESA, de los cuales Oportunidades ha descartado como el mayor de éxito. Fomento a la lectura y el cine fueron los dos únicos temas de la cultura nacional que el presidente Vicente Fox tocó en su tercer informe de gobierno, presentando ante el Pleno del Poder Legislativo en los breves párrafos dedicados a la materia. El Ejecutivo aseguró que la cultura es esencial para el desarrollo del pleno de las personas y por eso su gobierno está promoviendo el hábito de la lectura y aderezó con algunas cifras. Las 6.500 bibliotecas que forman ahora la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y que cubren más de 60-90% de los municipios del país. En el sexenio del gobierno de Vicente Fox, en materia educativa, tuvo como objetivo de promover la conciencia y el juicio crítico, independiente acerca de los problemas educativos vividos en el país, para el cual
Se precisa un enfoque educativo en donde pretende cubrir una educación equitativa y con buena calidad, porque asegura igualdad de oportunidades de ingreso, permanencia y logro académico. Pertinente porque responderá a las necesidades de las personas y de los requebrantos del ración nacional. Incluyente porque atenderá a la diversidad cultural, regional, étnica y lingüística del país. Integralmente formativo porque combinará propósitos científicos y técnicos con una conversación de milenios para nuestro tiempo. Y por último, en la salud, en el área de la política sanitaria, durante el gobierno de Fox se creó y se impulsó el sistema de protección social en salud con el Seguro Popular. La creación de ese sistema significó un reconocimiento muy claro de la desigualdad persistente entre los servicios para las personas con seguridad social y aquellos que atienden a la población no asegurada. La política que impulsaron Julio Frank y su equipo desde la Secretaría de Salud se apoyó en los trabajos de investigación que se desarrollaron en la Fundación Mexicana de la Salud. Dicha política enfatizaba la necesidad de proteger a la población más marginada del gasto del bolsillo en salud que, en muchas circunstancias, podía tomarse empobrecedor o incluso catastrófico. Ahora les pasaré con mi compañero Andrés. Bueno, yo voy a hablar acerca de los aspectos festivos o contribuciones que hizo Vicente Fox durante su sexenio, que desde el punto económico fue el control de la inflación. Su mayor aporte fue que logró un bienestar en la población nacional. Se pudo observar que logró en el precio de algunos productos en los cuales el precio era estable, en casos especiales había una baja. A finales del año 2005 la inflación anual era del 3.3%. El promedio sexenal anualizado de la inflación lograda por Fox fue de 4.45%. Libre flotación en el cambio del peso dólar. Con la inflación controlada se pudo observar que el cambio del peso al dólar venía a la mano con las bajas y alzas del país. Hubo un control en este factor de la economía que logró satisfacer a la mayoría de la población. La disminución de la deuda pública externa. La deuda externa pasó de 70 mil millones de dólares en él a 49.900 para fines de 2006. Fue una gran reducción con respecto a la deuda que tenía México. Representó para el PIB corriente un 5.61% para fines de 2006, el más bajo desde 1958. El incremento en las reservas internacionales. Las reservas internacionales se mantuvieron en 67.700 millones de dólares, la más alta en la historia del Banco de México. El ascenso en las reservas de él fue del por ciento, lo que en el crecimiento del porcentaje. Más aspectos expresivos de su contribución fueron el programa de oportunidades. En marzo de 2002, Fox anunció en Jalisco que Progresa cambiaría de nombre al programa de oportunidades, que este incluiría a los pobres que habitan en zonas urbanas, que vivían con menos de 4 salarios mínimos diarios, que en septiembre eran 165 pesos. Y el programa Jóvenes con Oportunidades. Oportunidades continuó con la base de la parte de recursos que creó Progresa. Los recursos en equipo solo se entregaba a mujeres, siempre y cuando cumplieran con los requisitos de asistir a consultas médicas y llevar a sus hijos a la escuela. Cifras oficiales en comparación en el gasto de pobreza en 2000 al de oportunidades, al de oportunidades 6 años después, hubo un aumento del 70.5% al destinarse 146.376 millones de pesos. Aspectos negativos del sexenio. Entre las fallas de Vicente Fox durante su gobierno fueron las promesas que no cumplió, el crecimiento, del PIB a 7%, generar 1.300.000 empleos por año, eliminar el impuesto por tenencia de automóviles y la cancelación del aeropuerto de Texcoco.
En octubre de 2001, Fox, entonces presidente de México, había anunciado la construcción de una nueva terminal aérea en la zona de Texcoco. Su gobierno expropió 5.391 hectáreas que abarcaban los municipios de San Salvador, Atenco, Texcoco y Chimalhuacán. Afectaron a más de 4.000 familias, pero en 2002, y ante la presión de los ejidatarios de San Salvador Atenco, el gobierno federal finalmente anunció la cancelación del megaproyecto y construyó una segunda terminal en el ISM como solución a corto plazo. Más aspectos negativos fue en la política internacional se dio una de las mayores crisis bilaterales recientes entre México y Cuba. El famoso el cómo si te vas, después de la participación de Fidel Castro en la cumbre extraordinaria de las Américas en Monterrey. Cuando nos hizo su sorpresivo anuncio, les ruego a todos me excusen que no pude continuar acompañándolos, debido a una situación especial creada por mi participación. Lamentó Castro en su primer y último discurso durante el evento que se celebró el 18 al 22 de marzo del 2002. Meses después, en abril de 2002, el gobierno de Cuba difundió una conversación telefónica entre el presidente Vicente Fox y Castro, antes de la cumbre de marzo, en el que se explicaba lo sucedido. Terminando el evento y la participación, digamos, ya te regresas. Y que me dejaras libre, y es la petición que te hago. El viernes para que no me compliques, le pidió Fox a Castro en la llamada. Las promesas más relevantes de la campaña de Vicente Fox durante esta elección fueron: me comprometo a mantener el carácter laico del Estado mexicano y de la educación pública. Esa fue una promesa que cumplió. Otra que cumplió fue que se comprometió a promover reglas federales, reformas legales y constitucionales que acoten las facultades del presidente de la República, garanticen la autonomía y equilibrio entre poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y hagan realidad el federalismo y el municipio libre. Otra de sus promesas de campaña que cumplió fue que respetó la libertad, la diversidad y la pluralidad de la sociedad mexicana, y a no usar nunca el poder del Estado para imponer estilos de vida, creencias religiosas o códigos particulares de comportamiento, a respetar la libertad de creación, la cultura y las expresiones de todos los grupos que conforman la sociedad mexicana. Otra que parcialmente se cumplió de sus promesas en la campaña fue que creó las condiciones políticas para la solución pacífica del conflicto en Chiapas y para el desarme de los grupos armados que existen en el país, con un estricto apego a derecho. Además de esas, otra promesa de su campaña que cumplió fue que promovió acciones para eliminar toda la forma de discriminación y exclusión de grupos minoritarios. Promovió políticas públicas y acciones de gobierno tendientes a lograr la equidad de género. Otra que parcialmente se cumplió fue su compromiso a que la educación sea prioritaria y se garantice el aumento sustantivo de los recursos a la educación y a la investigación, el combate efectivo al rezago educativo, así como el incremento en el promedio de la escolaridad y de la calidad educativa de los mexicanos. Una de sus promesas de campañas que no cumplió fue poner fin al sistema de complicidad y privilegios y a combatir la corrupción sin salvedades, pero sin venganzas políticas ni revanchas partidistas. Otra que parcialmente se cumplió en su campaña fue defender la soberanía del país para la inserción de México en los procesos de globalización, sea como el objetivo superior de elevar el nivel de vida de los mexicanos, sin poner en riesgo el futuro y la independencia de la nación. No voy a privatizar Pemex ni la CFE. Diseñaremos esquemas de financiamiento alternativos para que puedan adquirir recursos para su moderación y sus servicios beneficien en mayor medida a los mexicanos. Otra que comprometió a establecer como prioridad suprema del nuevo gobierno una política especial que combata pobreza y desigualdades, que fue parcialmente cumplido durante su sexenio.
al igual que evitar que los programas sociales sean condiciones con fines electorales. Otro de las promesas de su campaña que no cumplió fue impulsar esquemas de desarrollo que tengan una condición de protección al ambiente. Y también otra que no cumplió fue la inclusión de la sociedad civil en la gestión de las demandas ciudadanas y en la supervisión de las acciones de gobierno. Y otras dos promesas de su campaña que fueron parcialmente cumplidas fue la reactivación de la agricultura para acabar con el rezago en el campo y la culminación en el proceso de reforma electoral, impulsado en la última década por la oposición para garantizar definitivamente condiciones equitativas de competencia y transparencia. Los logros netos durante el sexenio de Vicente Fox fueron: el Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó un 2.25%, disminuyó la pobreza extrema, ya que se tenía calculado un aproximadamente de 18.3 millones de personas en pobreza, mientras que cuando Ernesto Zedillo dejó la presidencia en 2000 en México, tenían 40 millones de personas en pobreza. De 2004 a 2006 se descubrió una baja de la producción de barriles de petróleo, de 3.38 millones de barriles a 3.2 millones de barriles. Y eso fue todo por la parte de mi equipo. Eso fue todo sobre el sexenio del presidente Vicente Fox. Muchas gracias por su atención.